Gracias. Gracias, presidenta. Señor ministro, señorías, usted, señor ministro, lo que ha contado aquí lo cuenta porque lo trae escrito, porque se lo dicta el guión del sanchismo. Lo que yo le voy a decir no me ha dicho nadie que lo cuente, me lo dice el sentido común y mi experiencia profesional como autónoma. La esencia del Real Decreto que hoy trae a convalidación, mire, reside en tres pilares que son los principios de las políticas de este Gobierno: la mentira, el aumento de la recaudación y el ataque a la libertad. Muchos de los que pasen después de mí por esta tribuna pues mostrarán su complacencia con el nuevo sistema de cotización para los autónomos y hablarán de sus bondades, como si se tratase de ese bálsamo de fierabrás al que aludía siempre el ingenioso Hidalgo de la Mancha. Y casi todos ellos van a tener algo en común: que ni han sido, ni son, ni serán nunca autónomos. Un dato muy revelador. Y mire, como decía, este Real Decreto gira en torno a tres ejes. La mentira. El Gobierno dice que el régimen de autónomos es deficitario porque en uso de su libertad los autónomos han elegido casi todos la base mínima de cotización. ¿Ustedes no han pensado que la elección de esa base mínima de cotización se puede deber a que efectivamente se trata de un sistema que tiene muchas debilidades, que ustedes no son capaces de ofrecerle a los autónomos los derechos consolidados hasta el momento de cuánto van a cobrar, pero sí lo que tienen que pagar? Es decir, la certeza se da a día de hoy: lo que yo voy a pagar, pero no cuánto voy a cobrar de pensión. Y entre otras cuestiones, los distintos gobiernos hasta ahora lo que han hecho es vetar la posibilidad de que muchos autónomos puedan cotizar por bases superiores cuando lo solicitaban, cuando se encontraban cerca de la edad de jubilación, y poco menos que les han llamado que han tenido comportamientos fraudulentos. Pero lo lógico es que si una persona tiene cerca de 50 años y está planteándose su jubilación, en esos momentos tiene más recursos, más disponibilidad, menos cargas familiares, lo lógico es que piense en su jubilación en ese momento y no cuando tiene 20 años. Pero ustedes a eso lo achacan a que son comportamientos fraudulentos. Por tanto, es mentira que el régimen de la Seguridad Social para los autónomos sea deficitario como consecuencia de la elección de una base mínima, porque además, si estamos ante un sistema contributivo, en función de lo que yo aporto, así cobraré. Por tanto, ¿dónde está el déficit? Mire, en cuanto al aumento de la recaudación, le diré que efectivamente ustedes caen en su propia trampa. Si dicen que el sistema es deficitario porque los autónomos en su mayoría, el 84%, cotiza por la base mínima, resulta que ahora va a dejar de ser deficitario. ¿Por qué? Porque van a recaudar más. Y mire, le voy a poner dos ejemplos. Hasta ahora, todas las personas que tenían ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, en principio, no tenían obligación de causar alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, y así lo ha venido avalando la justicia de manera reiterada en su jurisprudencia. A partir de ahora, una persona, un autónomo, que tenga unos rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional tendrá que cotizar por el 30% aproximadamente de su renta disponible. En segundo lugar, lo que han hecho también es aumentar la cotización para los autónomos emprendedores, pasando de 60 a 80 euros. Y le digo otro dato más. En estos momentos y con este régimen que acaba de implantar, las personas jubiladas que tengan compatibilidad entre su pensión y el desarrollo de una actividad económica también tendrán que causar alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social con una serie de pagos, cuestión que hasta ahora no era así, porque ustedes están obviando si se trata de una actividad habitual, de una actividad que sea solamente residual y si los ingresos superan o no el salario mínimo interprofesional. Y en cuanto a la libertad, le digo que efectivamente es un ataque a la libertad por mucho marketing buenista con que el Gobierno pretende engañar y convencer a los autónomos bajo ese eslogan de «lo hacemos por tu bien». La realidad es que esta es una de las cuestiones nucleares de este decreto, ese ataque a la libertad del autónomo, suprimiendo su derecho a elegir, porque ustedes, los progresistas y taxistas, son muy de derechos para elegir en cuestiones éticas y morales, pero cuando se trata del derecho a elegir en cuestiones económicas son más del derecho borreguil. Es decir, todos tenemos que obedecer al Gobierno, son más de la imposición. Y con el pretexto de proteger
Con el pretexto de proteger a los autónomos encontramos un gobierno socialcomunista que ha vivido siempre de lo público, que da lecciones a los autónomos sobre cómo planificar su futuro. Porque claro, los autónomos que pese a haber montado un negocio ganándose la vida con su esfuerzo, resulta que no tienen ni idea de cómo planificar su jubilación. Atacan, por tanto, uno de los pocos espacios donde aún se podía ejercer la responsabilidad y la libertad individual para el autónomo, que era elegir dónde, cómo ahorrar o invertir y diseñar su jubilación. Porque ustedes siempre muestran hostilidad hacia cualquier comportamiento dentro de la sociedad que suponga ejercer la libertad personal e individual. Su objetivo es inculcar a los ciudadanos que o van en el redil o que solos van a ser incapaces de vivir por sus propios medios. Y mire, desde Vox sabemos que los autónomos, en lugar de imposición, necesitan información transparente y fiable, certidumbre y seguridad jurídica. Y, señor ministro, si ustedes no son capaces de ofrecer, como le he dicho antes, a los ciudadanos el importe de los derechos consolidados de las aportaciones a la Seguridad Social, ¿cree usted que van a ser capaces de organizarle el futuro y las pensiones a los autónomos? En fin, en cuanto a la acción protectora de la que usted ha hablado por parte de la Seguridad Social, estamos de acuerdo que hay que proteger a los autónomos, sí, pero hay que protegerles de ustedes, de este Gobierno que ha arruinado a miles de ellos. Mire, le recuerdo que obligaron a cerrar sus negocios a miles de ellos mediante un estado de alarma inconstitucional, declarado inconstitucional gracias a los recursos de Vox. Les negaron ilegalmente su derecho a trabajar y aún no los han indemnizado como merecen y como defendemos desde Vox. Mire, se comportaron con ellos como un empresario que manda a casa a un trabajador sin indemnización. ¿Se imagina usted, señor ministro, que pensando en el interés general de los españoles le mandamos a usted y a todo su Gobierno a casa sin derecho a indemnización? Al ser la finalidad perseguida el interés general y para salvar vidas, pues estaría justificado que nos saltásemos la Constitución y los ponemos a ustedes de patitas en la calle. Esa es la protección que han dado ustedes a los autónomos. Mire, y le apunto, en cuanto al sistema de protección, hay una posibilidad de que el autónomo perciba la prestación por cese de actividad, que es cuando tenga deudas que superen el 150% de sus ingresos. ¿Saben lo que han hecho ustedes? Excluir de esas deudas las que tengan contraídas con Hacienda y con la Seguridad Social, cuando muchos autónomos a día de hoy todavía arrastran deudas procedentes de la pandemia con la Seguridad Social y con Hacienda que no pudieron pagar porque no generaron ingresos, porque ustedes les obligaron a cerrar. Y mire, para ir completando el menú de despropósitos que plantea el Gobierno y los que le bailan el agua, han ustedes modificado el artículo 117 de la Ley General Tributaria. Lo digo para que me oiga la ministra de Hacienda, que está aquí. Y han modificado ese artículo con el pretexto de que la Seguridad Social pueda obtener mejor información de la agencia tributaria en cuanto a la determinación de las bases. Pero eso es mentira, no es cierto. Usted en la exposición de motivos dice, en el Real Decreto, que lo hacen en relación al régimen tributario especial de atribución de rentas. Y en la redacción definitiva del artículo han obviado lo de atribución de rentas y han dejado regímenes tributarios especiales, de manera que ahora los órganos de gestión tributaria que hasta ahora no podían van a poder comprobar regímenes tributarios especiales ese espacio quedaba reservado a la inspección, que siempre otorga mayores y mejores garantías al contribuyente. Y es que el 29 de marzo de 2021 el Tribunal Supremo dictó una sentencia donde hablaba de los abusos cometidos por parte de los órganos de gestión tributaria que iniciaban procedimientos sobre regímenes tributarios especiales para los cuales no estaban habilitados. Así que ya, por la puerta de atrás, modificamos la Ley General Tributaria y todo arreglado. Muy bien. Bueno, pues, cómo no, vamos a subrayar la ausencia de claridad y transparencia respecto de cuáles serán concretamente los ingresos o los rendimientos computables a efectos de determinar la base de cotización. Porque lo que se intuye tras una detenida lectura del texto es que el autónomo deberá cotizar no por los rendimientos de su actividad económica, sino por todos. Y le pregunto, señor ministro, ¿incluso por los rendimientos presuntos? Porque, claro, ustedes hablan de los derivados de ostentar la participación en una entidad con o sin personalidad jurídica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si un autónomo tiene un taller mecánico con su cuñado, por la participación social que tenga en esa entidad, por el valor, le van a imputar ustedes una renta presunta?
porque no queda claro en el Real Decreto Ley. Entonces, ¿qué están de manera encubierta introduciendo un impuesto sobre el patrimonio disfrazado de mayor cotización a la Seguridad Social? Cuidado. Mire, otra pildorita. Cuando la agencia tributaria inicie un procedimiento de comprobación y determine que los rendimientos que ha declarado un autónomo son inferiores a los que ya considera, pues lógicamente esta liquidación la remitirá a la Seguridad Social para que la Seguridad Social también conforme una nueva base de cotización. Y todo ello lo hacen obviando el derecho que le asiste al contribuyente a recurrir esa liquidación. Por tanto, el autónomo ahora tendrá que pagar la cuota tributaria resultante de la liquidación de Hacienda y la cuota resultante de la liquidación de la Seguridad Social, a pesar de que recurra y luego los tribunales le den la razón. Es decir, más pagos. Y luego le digo que aquí entramos en terreno peligroso en el tema de la agencia tributaria, porque sabe usted, y si no lo sabe, se lo digo yo por mi experiencia, que la legislación tributaria tiene muchísimas ambigüedades. Y esto de los gastos, serán deducibles aquellos gastos necesarios para el desarrollo de la actividad. Usted, por ejemplo, cuando va a jugar al golf, porque usted juega al golf, ¿viste la indumentaria que trae hoy? No, ¿verdad? Otra diferente, es decir, que el traje que usted lleva puesto podría considerarse como que es un gasto necesario para el desarrollo de su actividad, como puede ser un autónomo, un albañil, un comercial, cuando compran su uniforme de trabajo. Pues eso se lo dice usted a gestión tributaria y le suena a chino. Mire, yo he visto fulminar facturas de telefonía móvil a un autónomo porque recogían llamadas telefónicas en domingo. Fíjese el nivel. Con lo cual, mire, nada tiene que ver el rendimiento computable, efectos fiscales de una actividad con el rendimiento económico y, por tanto, el problema para los autónomos son ustedes. Y, mire, hay vida más allá de la pensión pública y de papá Estado. Y le digo que cada artículo, cada disposición, cada apartado de esta norma es una trampa mortal para el emprendedor. Ha empezado la cacería del autónomo, del ciudadano libre y del divergente. Vayan con cuidado, autónomos, pero resistan. Y como decía una cantaora, compitieron en el tiempo la mentira y la verdad. Compitieron en el tiempo y la mentira corrió más. Pero alcanzado el momento, la verdad llegó al final. Muchas gracias, señora Cañizares.